¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto tenerlos por aquí con este tema tan interesante, los contratos como grandes aliados en comercio exterior, derivado de todas las modificaciones, cambios que hemos tenido. Siempre en general han sido un tema muy relevante para nuestra materia. No obstante, pues bueno, ahora toman un nuevo reto los contratos. Sin duda, pues las relaciones contractuales con clientes, con proveedores, con todos quienes intervienen en nuestras cadenas de suministro, pueden impactar nuestra operación diaria, tanto de manera positiva como de manera negativa, razón por la cual pues es sumamente importante que conozcamos y reconozcamos su importancia en el día a día, y no únicamente en materia de comercio exterior, sino en todos los ámbitos. Es por ello que el día de hoy tengo el gusto de compartir este foro con Marco Vinicio, socio en Alafine, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y especialista en Derecho Corporativo. Cuenta con amplia experiencia en el ámbito de Derecho Privado, ha consolidado su práctica en materia corporativa, contractual, civil y mercantil. Además, posee estudios especializados en propiedad intelectual. Marco se especializa en el desarrollo de estructuras legales, herramientas de protección, tales como elaboración de contratos de alta complejidad y actas corporativas. Y pues bueno, bienvenido a este espacio, Marco. Un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias por la apertura del espacio y pues nada, su servidor está abierto de cualquier aclaración que gusten o duda al respecto de la presentación. Perfecto. Pues bueno, aquí para que vean un poco sobre la semblanza de Marco, algunos ya me conocen, algunos otros no, es la primera vez que me ubican. Y pues bueno, igual su servidora, Mayra Martínez, soy gerente de comercio exterior y aduanas aquí en Tintax. Tengo una especialidad en comercio exterior. Durante mi experiencia, pues he colaborado con diversas empresas para prestar diversos servicios que van desde la gestión de permisos, certificaciones, programas, su cumplimiento, asesoría y cumplimiento regulatorio, hasta pues defensa legal que se requiera frente a diversas facultades de comprobación, o incluso ya en instancias de carácter litigioso. Entonces, pues bueno, mucho gusto a los que no me conocen y los que ya tenemos el gusto de conocernos, pues me presento nuevamente y me pongo a sus órdenes. Eh, los contratos forman parte importante del cumplimiento aduanero, y en general de todo. Entonces, el día de hoy nos parece muy importante empezar con este tipo de temas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre contrato, convenio y orden de compra? Esto nos va a dar una claridad sobre qué es cada uno, para qué sirve. Vamos a platicar ahorita de por qué es importante entender estas diferencias. Específicamente vamos en el tema de para qué sirven en la práctica de comercio exterior, generales en los contratos y qué es lo que debemos de tomar en cuenta para entender cuáles son los límites de los contratos, los errores comunes que podemos encontrar o que en la práctica nosotros hemos identificado que existen en estas relaciones contractuales, cómo prevenir y reducir riesgos de los contratos, pero bueno, también por ahí adicionamos en la inscripción si tenían algunas dudas o preguntas en relación con algo que les gustaría que fuéramos abordando. Entonces incluimos una pequeña sección al final en donde la idea pues es contestar estas dudas recurrentes que tuvimos al momento de la inscripción, a efecto e irlas contestando, ¿no? Igual por ahí durante el webinar. Si tienen dudas o preguntas adicionales, no duden en dejarlas por aquí en el chat o en contactarnos, por ahí platicar tal vez en una sesión o algo adicional, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente la palabra, Marco, para que nos expliques un poquito, pues, cuáles son estas diferencias y qué podemos entender por cada uno de estos instrumentos. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, empezando por el tema de diferenciación entre contrato y convenio. Algo que me gustaría mencionar es que ambos, principalmente el tema del contrato, es algo que encontramos todo el tiempo, en todas partes, es la base de nuestra sociedad actualmente.
todo está compuesto de contratos. A veces no nos damos cuenta de esto, pero la realidad es que cuando se mete un poquito más al estudio de esto, te das cuenta que sí, en efecto, todo lo que hacemos está basado en contratos. Entonces, con base a esto, empezaríamos por definir qué es el contrato, como aquí ponemos una definición, bueno, conforme a la legislación, es el acuerdo de voluntades que crea y transfiere derechos y obligaciones entre las partes. Este puede ser unilateral o bilateral. El convenio, en diferencia, aparte de crear y transferir, puede modificar o extinguir derechos y obligaciones. ¿Qué es lo que, bueno, ahorita seguramente suena un poquito técnico. En la práctica, ¿qué significa esto? Que el contrato es un acuerdo en donde nosotros, junto con alguien más, nos obligamos a hacer algo o bien transferimos la obligación de hacer algo a alguien más. En el caso del convenio es modificar estas obligaciones previamente adquiridas o bien extinguir, terminar con estas obligaciones. En la práctica, pues lo podríamos ver con el contrato de compraventa, que es prácticamente uno de los contratos más comunes que vemos. Traduciendo qué es contrato, sería en una compraventa, yo me obligo a entregar una mercancía a alguien que se obliga a comprarme esa mercancía, a pagar un precio determinado por esta mercancía. En este momento creamos y transferimos derechos y obligaciones. ¿Cuál sería mi obligación? En el caso mío de entregar la mercancía, en el caso de la otra persona, entregar el dinero. ¿Cuál es el derecho? Mío, recibir el dinero, el de él, recibir la mercancía. En el caso del convenio, sobre este mismo ejemplo, supongamos que en esta entrega compraventa de mercancías habíamos pactado que se iba a entregar en determinado lugar. Por cuestiones de logística no se pudiera hacer. Entonces, a través de un convenio, nosotros pactamos que en lugar de hacer esta entrega en dicho lugar, será, no sé, por ejemplo, en mi domicilio, o bien, si nos resulta imposible, extinguir el contrato previamente firmado a través de un convenio. Es decir, ya no estamos obligados y por lo tanto ya tampoco tenemos derechos sobre ese acto jurídico. Algo a destacar es que convenio es un concepto civil, lo que sería equivalente a la práctica de comercio sería la convención mercantil, pero en términos generales es prácticamente lo mismo. Y respecto a la orden de compra, esta orden de compra la ponemos junto con estos conceptos porque me contaba May y realmente en la práctica es cierto que a veces intentamos sustituir un contrato a través de una orden de compra. Esta nosotros la definimos con base al tema logístico y administrativo de una empresa. Es la manifestación de voluntad que tienen las partes para celebrar un contrato. Propiamente no es un contrato. Si bien, obviamente en la orden de compra señalamos cuestiones como precio, a lo mejor número de mercancía que vamos a adquirir, la forma en la que lo vamos a adquirir, no es por sí solo un contrato. Podría relacionarse a un contrato de compraventa. De hecho, inclusive Mayra tiene un poquito más que comentar al respecto de la orden de compra. Sí, de acuerdo, Marco, muchas gracias. Justamente una de las preguntas más recurrentes, y la vamos a abordar justamente en estas preguntas, digamos, como frecuentes que tuvimos, es, oye, ¿puedo sustituir la orden de compra en lugar de un contrato? En realidad, si bien pudiera tener términos, condiciones, estamos muy acostumbrados a pactar nuestras relaciones contractuales con la orden de compra, pero en realidad nunca hemos hecho una revisión real de si esta orden de compra cumple y teniendo en el entendido que el contrato es la obligación primigenia que no solamente va a regular esa pequeña parte de la compraventa, ¿no? Sino también muchos otros aspectos que tal vez la orden de compra, por su naturaleza, es un tema administrativo, ¿no? Entonces, al final del día, la orden de compra es un instrumento que se ha utilizado en cierta manera para sustituirlo, pero en realidad, si bien para algunas cosas pudiera funcionar como algún documento para acreditar cierta información, lo cierto es que el contrato, y lo vamos a ver más adelante,
pues tiene sus particularidades, tiene sus regulaciones, tiene obligaciones muchísimo más amplias que las que se pudieran pactar únicamente en la orden de compra, y es por ello que es importante, ¿no? Entender básicamente que en comercio exterior, si bien durante mucho tiempo hemos trabajado en las órdenes de compra, el año pasado todavía yo decía, bueno, con la orden de compra, términos y condiciones, y hoy por hoy nos establecen una nueva regla que en la cual desean ver la materialidad y la trazabilidad de las operaciones de una manera más robusta, que es la 3142 de las reglas de comercio exterior, y pues básicamente con ello nos orillan a decir también, con independencia de que tengas una orden de compra, quiero ver pues los contratos, los convenios, esa materialidad en la trazabilidad y la materialidad de tus operaciones, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos qué es el contrato, cómo lo podemos modificar a través de un convenio y cuáles son, digamos, como las particularidades de la orden de compra y cuál es el papel o el rol que deberían de jugar, pues, en este momento, ¿no? Más que nada en nuestra materia, que pues ha habido muchos cambios en torno a este punto. Y aquí me voy a permitir aterrizarlo de para qué sirven en la práctica de comercio exterior. Y aquí llegamos a un tema muy importante porque básicamente la respuesta, si me permiten, sería muy sencilla en el sentido de decir para proteger tus operaciones diarias ante cualquier eventualidad, riesgo o desacuerdo que tengas con quienes participan en tu cadena de suministro. ¿Y por qué protegen tus operaciones diarias o en qué aspectos protegen tus operaciones diarias? Pues porque sin duda disminuyen los riesgos, te genera alguna certeza jurídica a ti y te permite tener una continuidad en el negocio. ¿Por qué? Oye, pues porque yo al tener una claridad de cuáles son los imprevistos logísticos que puedo tener, entonces yo los puedo prever en un contrato. Cuando ya tenemos operando mucho tiempo, sabemos específicamente cuáles son estos imprevistos logísticos o con prestadores de servicios a los que nos enfrentamos y podemos preverlos en el contrato, ¿no? Eso obviamente nos permite tener reglas claras en el juego con los proveedores, con los transportistas y saber darle una solución rápida a los conflictos para no detener tu operación. Esto quiere decir que, pues, si yo tengo claros cuáles son las reglas del juego y estoy en algún imprevisto, tengo una solución de conflictos relativamente rápida. Porque, ¿qué pasa? Que de repente tengo una situación que es recurrente y cada vez que me pasa tengo que estar volteando con ese agente en mi cadena de suministro para decirle, oye, ¿cómo arreglamos este punto? ¿Qué hacemos en esta parte? Entonces, en lugar de eso, oye, ¿sabes qué? Cada vez que nos pase esto, ya tenemos este protocolo que vamos a iniciar cada vez que tengamos este asunto. Muchas de las cosas, no, algunas ya son predecibles, otras no. Nos pasó en COVID-19, que básicamente había personas que dijeron, no tenemos una solución para esto, no sabemos hasta dónde llega el límite, nunca creímos que estuviéramos en esta situación. Puede haber situaciones extraordinarias que justo con un convenio pueden actualizarse, pero al final del día ya tener un poco o un inicio en la claridad del juego te permite dar esta continuidad en el negocio para saber cómo vas a operar y cómo vas a actuar ante una contingencia en la que la otra parte pues también está obligado, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlo con todo, con todos. Entendemos que existen acuerdos a veces ya con las empresas y sea tu matriz, sea un cliente, un proveedor, es importante porque para la materialidad y la trazabilidad de las operaciones, no solo en comercio, sino fiscalmente hablando, va a ser sumamente relevante. Y básicamente hay algunos puntos de valor en los contratos que me gustaría, Marco, nos platicaras, pues cuáles son estos puntos de valor que tenemos que considerar a efecto de tenerlos bien definidos en los contratos, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Bueno, dentro de los principales puntos que obtuvimos aquí, fueron definidos a base de prevención, sobre todo el tema de prevención de riesgos, y en segunda instancia el tema del litigio. Es decir, en cuestiones de litigio, ya cuando ya existe el problema, ya lo llevamos a juicio, ¿qué es lo que suele decir? Bueno, menos mal teníamos el contrato, nos ayudó a, etcétera.
Y entre estas cuestiones está bueno, el principal, formalizar operaciones. No, supongo que ustedes no van a confiar en un proveedor, por ejemplo, que les promete, no sé, entregar mercancía en determinadas condiciones, determinadas, calidad, por ejemplo, sin siquiera tener un contrato que lo respalde, ¿no? Y lo mismo cambia en el otro, o sea, ¿cómo yo puedo confiar en alguien que dice que me va a pagar, no sé, cantidad determinada si no tengo ni siquiera un documento que me lo pueda respaldar? A veces la orden de compra u otros documentos equivalentes, por ejemplo la factura, se terminan quedando cortos para formalizar propiamente una operación. Entonces, pues nuestras recomendaciones para situaciones importantes, pues el respaldo de un contrato es lo mejor que podríamos tener. Otra cuestión, delimitar derechos y obligaciones, como mencionamos en un principio en la definición de contratos y convenios. Los derechos y obligaciones es lo fundamental en los contratos, es sobre lo que versan. Entonces, cuando celebramos un acto jurídico con otra empresa, con otra persona, siempre es importante tener claros cuáles son los derechos, a qué tenemos derecho con respecto a esa contratación y a qué nos estamos obligando. Otra cuestión es la evidencia documental. Ahora sí, para cuestiones de juicio y prevención de riesgos, tener un documento que respalde los derechos y obligaciones que adquirimos, la operación que estamos celebrando, es fundamental, es algo prácticamente que debemos de tener todos siempre. Reducir riesgos operativos y legales. Bueno, la cuestión operativa, como ya lo mencionó Mayra anteriormente, pues claramente tiene relevancia para esto, y en cuestiones legales, sí, por supuesto, los contratos reducen sobre todo las cuestiones que podrían inducirnos a tener un conflicto legal, que a veces puede quedar en una negociación, a veces puede salir en una mediación, o ya cuando estamos en un juicio es cuando verdaderamente echamos de menos el tema de los contratos. Ok, continuando, tenemos la seguridad en operaciones, como ya bien lo mencionó Mayra. La seguridad que nos da tener un contrato, pues completamente cambia, ¿no? Ya sabemos que podemos coercir a alguien a través de un contrato, es decir, obligarlo a cumplir con lo pactado. Entonces, esto, quieran o no, nos termina dando una seguridad sobre lo que estamos contratando. Trazabilidad de las acciones, nuevamente, ya lo mencionó Mayra, tener un antecedente que sea, pues, visible, no solo para nosotros, sino también para las autoridades, es algo fundamental en la operación común. Protección jurídica y financiera. Para el tema de la protección jurídica, pues, si bien lo menciono, los contratos definen riesgos, obligaciones, normalmente regulan todo este tipo de cuestiones alternas que uno no prevé al momento de contratar, ¿no? Uno no sabe si, por ejemplo, van a cerrar un paso importante en el mar, o si va a haber alguna restricción aduanera, etcétera. Hay muchas cuestiones que no dependen a veces ninguna de las dos partes de las que contrata. Entonces, tener un contrato bien redactado, bien hecho, nos ayuda a prevenir esto. Como consecuencia, pues financieramente hablando, también nos ayuda con eso, no tener pérdidas por casos de incumplimiento, pérdidas por casos de no haber contemplado esto en el contrato, pues es una protección financiera. Y finalmente, en relación con el primer punto, pues obviamente nos vemos mucho más profesionales, bueno, la empresa da mucha más seriedad en lo que hace cuando lo hace a través de contratos. Simplemente no nos vayamos tan lejos. ¿Ustedes contratarían con un abogado que no les ofrece un contrato de prestación de servicios? ¿Firmarían una iguala? ¿Cómo sabrían, cómo podrían exigir posteriormente que cumpla con lo que habían pactado si ni siquiera hay un contrato de por medio, ¿no? Por muy que lo conozcan, por muy que sean sus amigos, etcétera. Sí, de acuerdo, 100%. Y justo creo que la materialidad y la trazabilidad de las operaciones en el tema documental es muy importante. Entiendo que hay muchas dudas respecto de si estamos obligados a tener contratos o no y en qué términos. Más adelante vamos a ver esos puntos, pero es importante que ustedes entiendan el valor de los contratos en las operaciones diarias, ¿no? Y creo que está muy claro en ese tema.
Y bueno, básicamente el siguiente punto a tratar en este webinar son cuáles son los límites, vamos a platicar sobre los límites generales en los contratos. Y en este punto, una de las preguntas más recurrentes a las que nos enfrentamos a veces como consultores es, oye, pues cuáles son los elementos mínimos o los requisitos esenciales que debe de contener un contrato internacional para que pues sea plenamente válido, ¿no? Para que ante las autoridades fiscales o aduaneras en México, en temas internacionales. Y ahí inicialmente yo les diría, depende. ¿De qué depende? Depende de tu operación, depende de con quién estés celebrando, depende en dónde lo vas a hacer válido, depende para qué quieras ese contrato, ¿no? Entonces, al final del día, si bien un contrato o aunque un contrato es un acuerdo en donde las partes definen cuáles son las condiciones bajo las cuales van a tener una relación, pues no es una libertad totalmente absoluta, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que siempre las relaciones entre particulares o entre empresas o entre empresas, Estado, lo que sea, están sujetas a leyes vigentes según sea el caso. ¿Y qué quiere decir esto? No es lo mismo la regulación que va a tener un contrato laboral a un contrato de mercaderías internacionales, a un contrato que tengo con un transportista nacional, a un contrato que tengo con un transportista internacional, porque no son lo mismo, no pueden tener las mismas limitantes, los mismos límites, y eso es algo súper importante, que ustedes determinen y hagan un análisis en el cual tengan qué relación estoy regulando, a qué me puedo comprometer y a qué no. Básicamente, pues obviamente el no tener estos límites claros, pues por eso es que en la práctica nos encontramos con que existen contratos imposibles de cumplir, ¿no? Que cuentan con deficiencias que no son exigibles, ¿no? O que es muy difícil hacerlos exigibles, tienen incluso renuncias de derechos que van a encontrar el orden público o de la normatividad que los regula y pues también tenemos contratos que no son claros, que no están identificables, que son abusivos y al final del día, aunque tú hayas pactado eso ante un juicio o ante una instancia en la que tengas que, digamos, dirimir una controversia, pues la autoridad te va a decir, sí, está bien, pero mira, esto es abusivo, esto no es correcto, esto va contra la ley, ¿no? El hecho de que yo haya pactado que si no me pagas puedo ir y no sé, golpearte, quiere decir que sea correcto, ¿no? Es que tú lo pactaste, tú lo firmaste y tú estabas de acuerdo. Pues sí, pero es contrario a la ley, es contrario a lo que deberías de estar haciendo, ¿no? Y entonces estos límites generales de inicio yo te diría, ¿con quién vas a pactar? ¿Qué vas a pactar? ¿Qué tienes que ver? ¿Qué legislación te va a regular? Si tienes una controversia, ¿en dónde la vas a dirimir? ¿Para quién lo quieres? ¿Para la autoridad? ¿Para un litigio? Entonces, aquí, Marco, no sé si nos pudieras explicar un poquito sobre qué tipo de cláusulas hay, para que de manera general tengamos en el radar, pues, cómo ir armando este tipo de contratos. Claro que sí. Retomando lo que mencionabas, que es un punto muy importante, a veces, pues pensamos que los contratos en general, para independientemente de la materia en la que sea, son similares, iguales o se siguen por las mismas reglas. La respuesta es que sí en parte, pero no en todo. Por ejemplo, tenemos el tema de las cláusulas, cláusulas esenciales, naturales y accidentales. Todos los contratos están compuestos de estos tres tipos de cláusulas. Las que tienen que ir sí o sí, o sea, no hay manera de que no vayan, si no nos vamos a encontrar en un contrato o inexistente o nulo de manera absoluta, son las cláusulas esenciales. Son estas aquellas las que definen qué tipo de contrato estamos haciendo. Un contrato laboral, a lo mejor uno de prestación de servicios. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Radican las cláusulas esenciales, sobre todo, compra-venta, depósito, a lo mejor arrendamiento, no sé. Dependiendo del tipo de contrato, las cláusulas esenciales van a ser estas las que definan. Volviendo al ejemplo de un contrato de compra-venta, las cláusulas esenciales son las que hacen una compra-venta. ¿Qué hace una compra-venta? Que haya un objeto y que haya un precio. Si se pactó objeto y precio, ya existe una compraventa. Por lo tanto, la cláusula esencial debería de ser el objeto de la compraventa y el precio de la compraventa. Después tenemos las cláusulas naturales.
Estas son las que contiene la ley según el contrato en específico. Estas, en algunos contratos, dependiendo de la legislación, podemos verlas más, verlas menos o verlas prácticamente ninguna. Retomando otra vez el ejemplo de la compraventa, es uno de los contratos más regulados que hay, tanto en materia civil como en materia mercantil. Estas cláusulas naturales, algunas son irrenunciables o inmodificables y tienen que ser sí o sí parte de nuestro contrato. Se tienen por no puestas, se tienen por puestas aunque no las tengamos propiamente en el contrato. Un ejemplo de esto, aquí en el estado de Querétaro, es en el contrato de arrendamiento, es algo muy común. La gente llega y, ¿cómo voy a dar un año de prórroga a mi arrendatario si no sé, rentó 3 meses? Pues resulta que hay una cláusula natural, es decir, un artículo de la ley que dice que de manera irrenunciable, un arrendatario, en cuanto esté celebrando un contrato de arrendamiento y no haya un atraso, esté al corriente de sus rentas, no haya habido ningún problema, tiene derecho a esto. Entonces, una cláusula natural que, aunque no pongamos en el contrato para que el arrendatario no se dé cuenta, sí existe. Si lo llevamos a un juicio, se va a tener por puesta como si fuera una cláusula más en nuestro contrato. Finalmente, tenemos las cláusulas accidentales. Estas, un claro ejemplo de un contrato que se compone principalmente de cláusulas accidentales, es el de prestación de servicios. Es también otro contrato muy común que vamos a ver en todas partes. Este contrato de prestación de servicios, pues como bien saben, varía muchísimo dependiendo de la cosa que vayamos a hacer o que queramos celebrar, el servicio que queremos que nos presten. Entonces, este contrato se compone de cláusulas accidentales que tienen los límites que vamos a mencionar en las siguientes diapositivas. Si me pueden ayudar, por favor. Previa nota, las cláusulas naturales, como ya bien lo mencioné, también las podemos modificar, pero igual están limitadas por estos mismos. El primero de estos es uno de los más importantes: no puede ir en contra de la ley o ser de actos ilícitos. Hay distintos requisitos de existencia y validez en el contrato. De entre estos es que no tienen que ser ilícitos. Si nosotros, voy a lo mejor a aventarme un ejemplo un poquito vago, pero si pactamos venta de huachicol, automáticamente nuestro contrato es inexistente. O sea, no hay manera, por más que hayamos puesto detalles, por más que hayamos hecho X, Y, como va en contra de la ley, como es un acto ilícito, directamente se tiene por no existente. Entonces hay que estar muy atentos con este tema. Después, el orden público. No podemos contravenir el orden público, el cual se define como el conjunto de principios, normas, legislación, regulaciones, etcétera, que intentan o procuran garantizar la paz, la seguridad y el interés colectivo. Esto se traduce, por ejemplo, en un contrato de logística, ¿no? Tenemos que en el contrato de logística van a hacer una transportación por 24 horas continuas. Estas 24 horas continuas, ¿quién las va a hacer? Pues la va a terminar haciendo un chofer que va a estar a lo mejor manejando un tráiler, un barco, un avión, lo que sea. Tenemos que pactar dentro del contrato que no vaya en contra de este chofer, o sea, que no vaya en contra del orden público, de terceros que a lo mejor son un efecto colateral de nuestro contrato. No podemos ir en contra de ellos y en general de cualquier parte de la sociedad. Entonces, es algo a veces un poco complicado de entender, pero también es un punto importante. Las cláusulas que tengamos que van en contra del orden público se tienen por no puestas. Otro de los límites es que tiene que ser de buena fe. Como mencionaba en los requisitos de validez, tenemos ausencia de vicios en la voluntad. Nosotros expresamos nuestra voluntad de contratar, es decir, yo quiero contratar para comprar mercancía. Esto se presume que es de buena fe, o sea, yo no tengo la intención de incumplir sobre lo que estoy contratando, ni de modificar de manera unilateral alguna de las cuestiones que estoy contratando. Entonces, pues hay que siempre estar con el principio de buena fe, pero de todas maneras no hay que descuidarnos sobre posibles situaciones alternas que pudieran existir. Otra, el objeto debe ser posible y determinado. Esto, igual que los actos ilícitos, lo que tiene como consecuencia es que no existe el contrato, se tiene por nulidad absoluta.
Si no podemos definir un objeto que sea determinable, que existe en la naturaleza y que sea posible de realizar, no les voy a pedir que me vendan, por ejemplo, la Torre Eiffel, pues propiedad obviamente del Estado, no es posible vender la Torre Eiffel, que digo, seguramente alguno ya habrá escuchado la noticia, creo que lo han vendido 2, 3 veces. La consecuencia del juicio terminó siendo inexistencia del contrato y por lo tanto se resarcen todos los efectos. Lo que sigue, sí, adelante, adelante. De acuerdo, Marco. No, muchas gracias. Disculpa la interrupción. Y creo que este punto es súper importante porque debe, en el ser posible y ser determinado en materia de comercio exterior, entendemos que hay muchos cambios, que pueden haber muchos imprevistos. Y entonces es necesario que nosotros tengamos muy bien identificados el límite de hasta dónde sí podemos cumplir, ¿no? Esto es muy importante porque a veces entendemos también que ya hay algunas empresas que tienen sus contratos predeterminados o que ya tienen, pero son demasiado abusivos, son cosas a las que no nos podemos, y es un límite que si bien la ley también protege de cierta manera, aunque lo firmemos, pues lo ideal es que al final el contrato es una negociación, ¿no? Entonces es muy importante que establezcamos nosotros estos límites y que sea eso, ¿no? Posible y que lo podamos determinar de manera muy, muy específica. Adelante, Marco, gracias. Sí, no, gracias a ti. En relación con el primer punto sobre los actos ilícitos y dentro de la ley, los límites también es otra de las cuestiones que a veces omitimos al celebrar contratos. Como ya bien saben, el desconocimiento de una ley no te exime del cumplimiento de la misma. Entonces, pues de manera muy sencilla es siempre contemplar sobre el acto que vamos a celebrar, sobre lo que versa el contrato, saber cuáles son las leyes aplicables, leyes fiscales, leyes laborales, leyes de comercio, leyes civiles, o sea, penales inclusive, y estar siempre al margen de estas. Entonces, porque sí, si no lo consideramos, pues nada más nos va a llegar el golpe en una de esas y no vamos a saber ni cómo defendernos, ¿ok? Después, el tema de las cláusulas esenciales, naturales y accidentales, como lo mencionamos en un principio, cada una tiene sus límites y hay que conocer sobre los límites de esto y pues nada, respetarlos, ¿no? Las esenciales son solamente las que definen el objeto, las naturales son las que contiene la ley, si no las contiene, entonces nos vamos a las accidentales, que se rigen del resto de los límites. Proporcional entre las partes. Esto es muy importante, como ya bien mencionó Mayra hace un momento. Es muy común, de verdad es muy, 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 muy común encontrar contratos en donde pactan penas convencionales del doble de lo que sería la suerte principal, que sería el precio total del contrato, o sobre temas del objeto, cuestiones de ese estilo. Muchas veces este tipo de contratos funcionan y no por nada existen, o sea, sí funcionan, ¿no? El problema es cuando lo llevamos a un juicio. El juez, dentro de sus principios, tiene el tema de la imparcialidad. Todas las cláusulas, todos los pactos que hay dentro de contratos, convenios que vayan, pues, desequilibrados, se van a terminar por o reduciendo o por no poniéndose para que queden igual entre las partes y un juicio pueda llevarse de manera equitativa. Bueno, no equitativa, de manera igual. Y último es, sí, apegado a la realidad operativa de las partes. Pues sí, obviamente hay que estar conscientes de que lo que nos obligamos, a lo que nos obligamos, por ejemplo, entregar mercancía, sea algo que sí esté dentro de nuestras posibilidades. Yo, como abogado, pues no voy a decir que puedo representar a alguien en un juicio en China, si no tengo ni idea de la legislación de China, ni siquiera sé hablar chino, ¿no? Entonces hay que estar conscientes de esto porque siguen siendo cosas a las que nos obligamos y tienen consecuencias. Al final de cuentas tenemos una responsabilidad sobre cada cosa de la que nos obligamos. Sí, de acuerdo, Marco, 100%. Y pues creo que muy de la mano de este tema tenemos errores comunes en los contratos que justo van un poco de la mano de, ya entendimos de cuáles son los límites, cuáles son los riesgos, pero los errores más comunes, y básicamente aquí señalarles que para disminuir los errores y lograr que un contrato sea efectivo, sí es necesaria una redacción
idónea, pero no es suficiente, ¿no? No la redacción, no solo la redacción es suficiente, sino que hay que tener muy clara cuál es la operación que quiero regular, cuál es mi operación diaria. Es muy importante que ustedes tengan un gran conocimiento de qué estoy regulando, y era lo que les decía, ¿no? Si no conozco mi operación, ¿cómo pretendo, digamos, tener derechos u obligaciones si no la estoy conociendo? Entonces, 100% los contratos, ahorita vamos a ver que a veces por tener un contrato, digamos, machote, ¿no? Nos estamos perdiendo, porque recordemos esto, es una negociación, es yo estoy de acuerdo, tú estás de acuerdo, podemos, este es el alcance, este es el objeto, yo puedo y estoy consciente de poder cumplirlo. Entonces, eso es muy importante. Y además, pues tenemos el tema, que no olvidemos, de la materialidad y la trazabilidad de mis operaciones. Oye, pues que sea claro, ¿no? Que yo tenga cómo acreditar el día de mañana ante la autoridad, aun cuando no esté en un litigio, decirle, mira, yo tengo pactado con mi proveedor y aquí es su domicilio y aquí tengo todo perfectamente establecido de quién me, quién me provee, cuándo me provee, cómo le pago, en cuánto tiempo le pago, ¿no? Entonces, es indispensable que exista un análisis de riesgo detallado previo a que yo celebre un contrato, en el que yo sepa más o menos, o por lo menos tenga una idea de cuáles son los riesgos que yo tengo con ese cliente, con ese proveedor, ¿no? En mi operación diaria ya puedo ir teniendo alguna noción de cuáles son los probables o posibles inconvenientes que yo pudiera tener con ese agente dentro de la cadena de suministro, y pues básicamente así poder definir cuáles son mis obligaciones, cuáles son las responsabilidades adquiridas para prevenir estas contingencias legales. Esto se puede prevenir desde la negociación, porque en la negociación, en el contrato, yo ya puedo decir, oye, si pasa esto, vamos a hacer esto, y sabemos cómo actuar. No tenemos que regresarnos, preguntar y ver cómo lo vamos a resolver. Entonces, no sé, aquí hay muchos errores comunes, pero nos gustaría, Marco, que nos explicaras en la experiencia, y también lo voy sumando en temas de comercio exterior, cuáles son los errores más comunes que hemos tenido o que se presentan en los contratos, ¿no? Que van un poco en la mano, pero para ir desmenuzando, que no nos pase, ¿no? Sí, como bien dices, pues estos son un reflejo de los límites. Prácticamente los errores suelen ser, pues, que nos salimos de los límites de los mismos contratos. Pero bueno, dentro de estos, uno de los primeros de los que acordamos que eran de los principales problemas en los contratos es que a veces no les damos la seriedad, la importancia que en verdad tienen. Y a veces no les sacamos ni siquiera el provecho que puede tener un contrato, en operaciones normales, en actos jurídicos que necesitamos para nuestro día a día. Y es eso, ¿no? O sea, el primero es eso. A veces el contrato es un trámite, tengo que hacer el contrato, es que me pide el contrato, ¿no? Si lo vemos así siempre, creo que a partir de ahí empiezan nuestros errores porque ya estamos desvirtuando el contrato en sí, el contrato, el convenio, que es en realidad una herramienta sobre la que debería de versar el resto de las cosas. Es decir, el contrato debería ser nuestro planeta y el resto de las cosas nuestras lunas, ¿no? En segunda, bueno, sí, el segundo punto sería, pues es muy común también tener acuerdos no escritos. No me refiero nada más a físicamente, sino a veces digitalmente, pues como ya es, no sé, mi compadre de tiempo atrás, o como sé que es mi familiar, como sé que es alguien conocido, pues ya sabemos que no me va a jugar mal o que sí sabe lo que quiero, ¿no? Y ese es un verdadero problema. O a veces por la costumbre, ¿no? Que en la rama a la que me dedico, pues se acostumbra a eso, nada más dar el dinero o solo con la factura ya tenemos hecho nuestro contrato, aunque a veces no sabemos que estamos celebrando un contrato. Entonces, pues sí, ese es otro de los errores comunes. Formatos genéricos, esa es la típica, la típica, la típica. Y para el tema del litigio, a veces hasta te juegan en contra tener que usar formatos genéricos, ¿no?
La peor de las situaciones en los formatos genéricos es cuando los descargamos de internet, por ejemplo, ¿no? Buscamos contrato de logística, contrato de depósito, contrato de compraventa mercantil. Y seguramente vamos a encontrar un montón, o sea, va a haber muchísimos. La pregunta es, ¿sabes cuál de esos se acerca a lo que es tu operación en concreto? Y sabes si sí tiene si expresa lo que la voluntad de las partes pretende contratar. Y a partir de ahí empiezan los problemas. Ya después a veces contratan, no sé, a lo mejor a un abogado, les hace un contrato, tienen su contrato bien hecho y pretenden modificar ese mismo contrato, pues de manera unilateral o sin a lo mejor tener el conocimiento de qué tan extensivo o no debería ser el contrato. Y nuevamente nos ponemos el pie nosotros mismos y no nos damos cuenta hasta que ya tenemos el problema encima. Tener cláusulas imposibles o abusivas, ese es otro de los errores, como ya bien lo había mencionado, pues las cláusulas imposibles causan la nulidad absoluta o la inexistencia del contrato y las abusivas terminan por ser reducidas a ser iguales de condiciones entre las partes, entonces pues no tiene mucho caso que lo hagamos. Inclusive, si nuestros contratos tienen cláusulas abusivas y en algún punto alguien que no esté de acuerdo pretende demandarnos, seguramente nos va a poder reclamar y nosotros vamos a tener que pagar la diferencia o el tema del abuso que podría haber en esa relación contractual. Penalizaciones por incumplimiento es muy común, es casi siempre de lo que tienen los contratos hechos por, pues a lo mejor gente que no tiene tanto la experiencia en el tema de contratos, y es poner penalizaciones muy altas o a lo mejor excedidas, desmedidas, etcétera. Como ya les mencionaba, estas terminan por no estar puestas, aunque estén escritas en el contrato. Después tenemos no definir claramente el objeto del contrato, pues sí es por donde empezamos. Si no tenemos un objeto claro en el contrato, si no sabemos si es un contrato de compraventa o de promesa de compraventa, o sea, no sabemos diferenciarlo, desde ahí empiezan nuestros errores. Todo lo demás es una cadena. Entonces, pues también es algo bastante importante. Sí, de acuerdo. Y aquí justamente solo me gustaría hacer el tener los acuerdos no escritos en nuestra materia, en comercio exterior. Nos hemos encontrado en la práctica en muchas ocasiones que no tenemos estos acuerdos escritos y solamente queremos tener como la orden de compra, oye, y me sirve y no me sirve, y es una de las preguntas recurrentes. Terminemos de creer que los acuerdos no escritos, o sabes qué, soy una pequeña o soy una mediana empresa y la verdad es que no los tengo muy bien definidos y pues así llevo 20 años operando, pero hoy en día ya la propia legislación te lo exige, ¿no? Te orilla a que tengas acuerdos escritos claros, definidos, con buenos límites, objetos en los que puedas accionar, ¿no? Con independencia de llegar a un juicio o ante una autoridad, incluso seguridad para ti, ¿no? Gracias, Marco, era un punto importante porque Sí, pues en nuestra materia se da mucho ese tema, ¿no? sí, muy bien. Y bueno, para aterrizar estos últimos puntos, la falta de regulación en el cumplimiento de obligaciones, pues es algo común. A veces no contemplamos o pensamos de manera ideal que todo va a salir como lo habíamos pactado y a veces nos falta regular un poquito más allá. No especificar las condiciones de pagos, esa es otra. Definimos el precio, definimos el objeto, pero no sabemos si se va a pagar a parcialidades, si se va a pagar en efectivo, transferencia, depósito, cheque, etcétera. Entonces hay muchas cuestiones de estas que a veces nos faltan por regular y pretendemos hacerlo después de firmar el contrato. No pactar formas de rescisión o terminación del contrato. Esto en derecho corporativo se conoce como salidas. Seguramente si tienen o manejan una persona moral, el abogado que les ayudó a hacer el acta constitutiva les explicaba que en los accionistas tienen que tener salidas. Si las cosas no funcionan como nosotros queremos, tenemos siempre que tener nuestra salida de emergencia en donde disminuyamos todos los riesgos que pueda haber. Contradicción entre documentos de operación, esto es muy común. También hablando con Mayra, sabemos que es algo desafortunadamente más común de lo que parecería. A veces en el contrato ponemos que lo celebramos por 10 pesos, pero en la factura pusimos que era por 7.5, pero resulta que declaramos que fue por 12 pesos. O sea, hay que ser congruentes con los documentos que tenemos y con las operaciones que realizamos.
No revisar aspectos esenciales, que es algo pues muy básico, a lo mejor es muy, muy, muy básico, pero a veces estas cosas, cuando las llevas a juicio, te das cuenta de repente que, uy, celebré un contrato con alguien que no podía celebrar un contrato. No tenía la capacidad, no tenía la legitimación. ¿Qué es la legitimación? A muy grosso modo, y poniendo el ejemplo de una persona moral, celebramos el contrato con una persona moral, pero resulta que no era el apoderado de esa persona moral o que no tenía las facultades para celebrar un contrato de ese tipo. Y no consultar con un abogado, pues este es casi que el de cajón, ¿no? Si tenemos dudas, lo ideal es o ir con un consultor jurídico que se dedican a prevención de riesgos, o bien con un abogado que ya conoce el tema del litigio y a lo mejor puede ayudar también, con base a su experiencia, a prevenir otros riesgos. Sí, totalmente de acuerdo. Tener muy claro esto y pues cómo podemos prevenir estos riesgos contractuales a efecto de no seguir cometiendo estos errores, ¿no? No sé si nos pudieras platicar un poquito sobre esto para ir aterrizando y pasar a las preguntas por ahí que ya vi algunas que tienen por ahí los asistentes. Sí, claro que sí. Bueno, entre cuestiones que podemos utilizar para prevenir y reducir riesgos en nuestros contratos, primero que nada, formalizarlos, ¿no? Y sobre todo formalizarlos conforme a nuestras operaciones, ¿no? O sea, no, lo que decíamos, formalizarlo puede a veces interpretarse por descargar un formato de internet y ya tenemos nuestro contrato. No, hacerlo congruente con lo que queremos. Capacidad, personalidad y legitimación, lo que les decía. Puede que nuestro contrato esté muy bien hecho, puede que sea congruente con nuestras operaciones, puede que tengamos todos los demás requisitos, que sea un contrato igual entre las partes, etcétera, pero saber que la persona con la que contratamos sí puede celebrar ese contrato. Y no solamente es cuestión interna de empresa, sino a veces inclusive por ley pueden no contratarlo, ¿no? Identificar los riesgos que existen en la operación, pues sí, lo que ya les habíamos comentado. A veces no medimos que podrían no salir las cosas como creemos que van a salir y no considerar esto es un grave error. Y la relación con cada proveedor, pues es distinto. Aunque tengamos dos contratos de compraventa, a lo mejor uno es de un inmueble, a lo mejor otro es de mercancías. Los dos son contratos de compraventa, pero no quiere decir que los dos sean iguales. A lo mejor las cláusulas esenciales sí, las naturales también, pero las accidentales son las que separan una operación de otra, pese que se trate del mismo contrato. En la siguiente diapositiva tenemos lo de la congruencia documental y operativa, como ya lo habíamos mencionado, pues que siga una línea, ¿no? No que vaya uno aquí, otro acá. Adaptar un contrato a cada operación en lo individual, pues va de la mano con lo que estamos comentando. Pese a que sean las mismas operaciones, no siempre son las mismas cláusulas accidentales o condiciones, inclusive de lo mismo, contrato de mercancía, este proveedor maneja de esta manera y este proveedor maneja de esta otra manera. El contrato como principal y no como un requisito secundario, igual ya lo hemos mencionado, empezar a darle el valor que debería de tener el contrato y el monitoreo de actividades vulnerables, WIP, todo eso, igual, como ya lo habíamos mencionado, que no conozcamos la legislación no significa que no la tengamos que aplicar. Muchas veces hacemos operaciones con efectivo que van por encima del umbral que nos permite la ley y eso es una cadena que para qué les cuento, o sea, hay multas millonarias al respecto. 100%. Y la congruencia documental y operativa en nuestra materia se ha vuelto sumamente relevante. Por eso es muy importante esta congruencia documental y operativa. Por favor, tomémoslo en cuenta. Tiene que ver con el expediente electrónico, la manifestación de valor. Básicamente, reducir los riesgos, conoce tu operación, define los derechos y obligaciones, regula cómo vas a terminar este contrato o cuáles son los temas de rescisión, es sumamente importante. Y bueno, pues básicamente pasar a la resolución de dudas planteadas. Creo que esta es la sección de mayor interés. Tenemos todavía por aquí un par de minutitos. Vamos a intentar contestar la mayoría porque son varias. Pero básicamente la primera que me gustaría contestar es
una orden de compra puede sustituir un contrato internacional. Y aquí básicamente esta duda surge también porque siempre está el hecho de saber si una orden de compra que tiene términos y condiciones es suficiente. Y yo diría, ¿suficiente para qué? Suficiente para manifestación de valor, suficiente para tu expediente, suficiente para un juicio, suficiente para qué. Inicialmente y alrededor de esta pregunta, pues hay muchas otras de las cuales me gustaría platicar, pero básicamente es con la orden de compra, a diferencia de un contrato, está regulado por lo menos en materia local, es decir, si bien existe bajo el derecho internacional que una orden de compra que fue aceptada por el proveedor puede constituir un acuerdo de voluntades, lo cierto es que de manera legal o de manera regulatoria, a diferencia de los contratos, la orden de compra no está igual de regulada que un contrato. ¿Por qué? Porque en un contrato no solamente se cierra al valor de la mercancía en la orden de compra, y este tema surge también por un tema de manifestación de valor. Para efecto de manifestación de valor, tenemos que tener muy claro que lo que la autoridad quiere saber es cuál es el valor de tu mercancía, y una orden de compra te puede dar esa información en el que yo tenga identificado la descripción de la mercancía, la cantidad de la mercancía, el precio de la mercancía. Pero aquí vámonos un poco más atrás. Yo lo que les digo es, hagan un contrato lo suficientemente genérico pero específico. ¿Y a qué me refiero con esto? En el que pactes, oye, es que mi operación es muy cambiante y yo no puedo determinar que los términos de venta o de compra van a ser CIF o ZIP o DAP o XWorks. Entonces, tengo que hacer que tenga una congruencia material y documental. Tengo mi contrato en el que yo pacto, oye, ¿sabes qué? Yo te solicito el servicio a través de correo electrónico, ¿no? Tú me confirmas, yo recibo la orden de compra y emito la factura. Voy a hacer en la orden de compra, te voy a especificar la descripción de la mercancía, la cantidad, el valor. ¿Por qué? Porque hay veces que la operación no me permite decir, vendo esta mercancía y todo el año vale eso, esta mercancía. No, puede fluctuar el precio. Entonces yo tengo que ser muy claro, pero desde el contrato estoy dejando las reglas generales del juego especificando, y a eso me refiero, generales pero específicas, de cómo es que lo voy a reflejar. En el contrato digo que tengo una orden de compra, que esa orden de compra va a cumplir con ciertas características, que va a identificar, y eso me va a servir para identificar el valor de la mercancía. Entonces, básicamente es, ¿para manifestación de valor me sirve? Sí, sí me sirve, pero tengamos la congruencia de que un contrato no se limita solamente a regular el valor de la mercancía, formas de pago, métodos de pago. También nos va a regular otros aspectos adicionales en nuestra operación que nos va a permitir darle continuidad al negocio. Entonces, sí son valiosas las órdenes de compra, pero al final la orden de compra es un tema administrativo que las empresas realizan para tener un cierto control de sus operaciones. Entonces, no nos casemos. Si se puede sustituir o no, yo te diría, son cosas complementarias. Ten tu contrato en donde tengas tus requisitos mínimos, en donde digas que te vas a regir por órdenes de compra, y en tus órdenes de compra poner esa información. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos dos cosas. La primera es la trazabilidad y la materialidad de mis operaciones. ¿Cómo lo acredito? Tengo una relación contractual. Y la siguiente es, oye, pero quiero ver el valor de la mercancía porque me lo exige manifestación de valor. Claro, aquí tienes tu orden de compra y aquí está el valor y aquí puedes determinar, y también está la factura. Ok, pero tengo una congruencia respecto de la trazabilidad y la materialidad de la operación, y además puedo acreditar mi valor de las mercancías. Entonces, si puedes sustituir o no de manera internacional, claro que una orden de compra tiene su validez en un juicio, en un litigio, pero es para qué lo quieres y cómo quieres tener tu regulado, cuál es la importancia que tú le estás dando a este documento. Ahora, el hecho de que tenga la orden de compra no por sí misma tiene validez plena, ¿no? Legal o fiscal. Es muy importante que tenga requisitos mínimos esenciales si lo queremos sustituir de cierta manera, ¿no? Que haya quiénes son las partes, objeto, precio, formas de pago, legislación que aplica.
muchas cosas que debemos identificar a la hora de emitir esta orden de compra en caso de que queramos sustituirlo. Entonces, para mí no hay una sustitución, legalmente no hay nada que te diga, te estás obligado a hacer un contrato y si no, ahí te viene una multa y una sanción, pero por el otro lado les diría que sí es necesario para acreditar la materialidad y que sí es necesario a efecto de litigar alguna situación. Hagan contratos, esa es la sugerencia, esa es la, digamos, como principal. Ahorita vamos a ver un tema muy importante e incluso es un tema de percepción. Y de la percepción me refiero a que una orden de compra, quien la va a analizar en un juicio, es un juez que va a determinar si esa orden de compra es válida o no. Y aquí incluso, Marco, no sé si nos pudieras platicar un poquito de este precedente en el que si bien no conocemos el contenido de la orden de compra, hay un criterio de un tribunal colegiado en el cual se está refiriendo a cuál fue, digamos, como lo que decidió respecto de una orden de compra, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, aterrizando lo que ya nos mencionó Mayra, aquí el principal problema, que es lo que tenemos subrayado, es que se apersonaban a un juicio, es decir, querían comparecer a un juicio, con una orden de compra, justificando la compra de, precisamente, me parece que era mercancía. Y el juez determina que es insuficiente para determinar que sí celebró el acto jurídico, en este caso la compraventa. Esto es un verdadero problema. Lo discutíamos Mayra y yo. Decíamos, sí, una orden de compra puede tener los requisitos de un contrato de compraventa, pero no por eso significa que pueda ser las de un contrato de compraventa. Yo lo que diría es no, pero nos puede servir para acreditar un contrato de compraventa. Entonces, bueno, igual si quieren checar este precedente un poquito más tranquilos, tenemos el registro digital. Con que copien esto en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los va a llevar y ya lo pueden leer un poquito más tranquilos. De acuerdo, muchas gracias. Y bueno, vamos a ir con la siguiente pregunta, y creo que esta también ha sido muy recurrente. Es legalmente válida la firma electrónica como en DocuSign similares en contratos internacionales? ¿Qué tan costoso o viable es ejecutar un contrato en caso de incumplimiento al otro lado del mundo? Ok, considerando que tenemos ya muy poquito tiempo, la respondo de forma rápida. Sí, sí es válida la firma electrónica. Ahí tenemos tres tipos distintos de firmar electrónicamente un contrato. La primera es firma electrónica avanzada, esta llamémosle es la de oro, la que es válida siempre. Si podemos tener nuestros contratos con estas firmas, sería lo ideal. La segunda, plataformas como DocuSign, sí, siempre y cuando apliquen la NOM 151 para guardar datos. Lo que ocupa la autoridad para hacer válidas las firmas electrónicas es que haya un almacenamiento de datos que no sea manipulable. Entonces, sí, sí es válida. Y la tercera es, por ejemplo, cuando entramos, no sé, a Netflix y le damos acepto términos y condiciones, es una manifestación de voluntad, sí, de la voluntad de contratar. Estas dos últimas, tanto el DocuSign como el sí acepto, son más complicadas de llevar en juicio, no imposible, pero sí más complicadas. Mi recomendación es la primera, la firma electrónica avanzada. ¿Y es factible ejecutarlo en otro lado del mundo? Sí, sí es factible. Obviamente, pues tiene una serie de requisitos mucho más complicados que solo llevarlo a nivel nacional, pero claro que sí es factible. De acuerdo. Otra de las preguntas muy importantes, y aquí creo que se van a responder varias de las dudas que hay, es, para efectos del expediente electrónico de comercio exterior y el respaldo de la manifestación de valor, ¿es obligatorio anexar los contratos y las órdenes de compra o la autoridad aceptará únicamente pues la documentación tradicional que venimos haciendo, ¿no? O que venimos teniendo al respecto? Y aquí básicamente me gustaría dividir, y creo que muy importante es que tengamos en el radar que a partir de enero de 2026 tenemos que cumplir con los documentos o registros que acrediten una operación de comercio exterior conforme a la regla 3142. Esta regla 3142 básicamente nos está pidiendo contratos, convenios modificatorios, sus anexos, órdenes de compra,
u órdenes de compra relacionadas. Entonces, al final del día, si nos está con el u órdenes de compra, pudiera ser una o pudiera ser otra, pero ¿por qué no tener una trazabilidad, digamos, completa en la que, mira, aquí está mi contrato, aquí tengo toda mi relación, aquí está mi orden de compra, y básicamente entender que son expedientes distintos. Uno es mi expediente electrónico en comercio exterior que tiene que tener todo esto, y otra cosa es básicamente mi manifestación de valor y lo que pueda yo aportar. Desafortunadamente se nos va el tiempo, nos quedan unos segundos. Muchas gracias, Marco, por estar con nosotros. Esperamos cualquier duda o pregunta, ya me corté, ¿verdad? ¿No? Cualquier duda o pregunta adicional, por favor, contáctenos en el QR, con todo gusto los podemos atender. Y pues muchas gracias, Marco, que tengas excelente Gracias. día y excelente día a todos. Gracias por su asistencia. Quedamos atentos.